Hola, ¿qué tal? Les saluda Norky Hurtado y en esta oportunidad les voy a estar hablando sobre una pequeña introducción a la norma ISO 15189, que es la norma que establece los requisitos para la calidad y la competencia de los laboratorios clínicos. Justamente vamos a estar hablando en esta oportunidad de la versión del año 2022, que es la versión reciente de esta norma que salió justamente el año pasado. Entonces vamos a ver qué nos aborda esta norma. Primero comenzamos con una pequeña evolución, una introducción a lo que ha sido la evolución de esta norma. Pues actualmente tenemos vigente la cuarta edición y como ya lo mencioné, pues salió el año pasado, ¿sí? La primera versión de esta norma salió en el año 2003, cuyo nombre era Laboratorios Clínicos, requisitos particulares, requisitos relativos a la calidad y a la competencia. En el año 2007 sale la segunda versión de esta norma y se le denominaba laboratorios médicos, requisitos particulares y competencias. La tercera edición sale en el año 2012 y fue con la que estuvimos hasta el año pasado y que con la que aquellos laboratorios que están acreditados actualmente pues, se encuentran bajo esta versión. Se le denomina laboratorios clínicos, requisitos generales para la calidad y la competencia. Y la cuarta edición, que es la versión que tenemos vigente actualmente y de la cual vamos a estar hablando el día de hoy, se le denomina laboratorios clínicos, requisitos para la calidad y la competencia. Cuarta edición. Bueno, vamos a recordar primeramente algunos aspectos fundamentales de por qué implementar o para qué implementar la norma, un sistema de gestión, importante tener esto en cuenta, un sistema de gestión que responda a los requisitos de la norma ISO 15189. Son muchos. Uno de ellos es que nos permite gestionar los riesgos y esto ha sido desde siempre. Desde esta norma justamente es una norma que desde versiones anteriores nos enfoca el riesgo. Sin embargo, en esta versión tenemos un enfoque mucho más enmarcado en lo que es la gestión del riesgo en los laboratorios. Inclusive, pues hay una norma aparte que es justamente relacionada a la gestión del riesgo en los laboratorios clínicos, que es la 22.367. Entonces, es una norma que la recomendación es trabajarla alineadito si están implementando o buscan implementar un sistema de gestión de laboratorio clínico. Entonces, cuando se ingrese a la parte de identificar primeramente los riesgos y establecer aquellas acciones para gestionarlos, pues se recomienda tener consigo lo que es la 22.367. ¿Sí? Recordar que esta norma está orientada también para que el laboratorio clínico pueda contar con personal cualificado, pues justamente porque tiene que un sistema de gestión de laboratorio tiene que tener identificado lo que es los requisitos de competencia y asegurarse que sus requisitos se cumplen, ¿no? Que el personal que lleve a cabo estas actividades cumple con los requisitos de competencia establecidos por el mismo laboratorio y que tienen que estar de la mano con los roles, responsabilidades y autoridades que el mismo vaya a desempeñar. Además que tiene que estar autorizado para cada una de las etapas o de los procesos que va a llevar a cabo en el laboratorio, ¿sí? Bajo los respectivos soportes de competencia. ¿Sí? También pues se tiene que contar con equipamiento de laboratorio y cuando hablamos de equipamiento esto incluye equipos, instrumentos, software, hardware, materiales de referencia, entre otros que sean necesarios para poder llevar a cabo sus actividades de laboratorio. ¿Sí? Incluyendo entonces también lo que esto tiene consigo para poder mantenerse y operar de manera adecuada, como sus programas de mantenimiento preventivo, el ser objeto de verificación, el formar parte de un programa de calibración y conservar las evidencias de estas calibraciones del equipamiento que así lo requiere, sus respectivos análisis para poder siempre asegurarse de que entonces es el equipamiento idóneo y que se mantienen dichas condiciones, ¿no? Recordar que un laboratorio clínico, cuando implementa su sistema de gestión de laboratorio bajo esta norma, esto incluye dentro de lo que son los procesos claves las tres etapas críticas de un laboratorio clínico, que son los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos.
¿sí? Por último, el pensamiento basado en riesgo como elemento diseminador en los enfoques de los procesos, y cada laboratorio tiene que determinar cuáles son esos procesos necesarios, además de lo que ya hemos mencionado. La adecuada gestión y notificación de la información sensible para los pacientes, pues también hay una serie de requisitos que conllevan a que el laboratorio pueda establecer procesos para poder asegurar que la información es la adecuada, se procesa en el lugar adecuado y los mecanismos que se utilizan para procesar esta data están validados. Pues también en los procesos requeridos para poder notificar de manera eficaz al paciente, comunicar los valores críticos para asegurar la seguridad del paciente. ¿Sí? También hay una serie de términos o de temas que se utilizan como lo que es la seguridad del laboratorio. También hay una norma ISO que te marca como referencia y que de hecho parte de lo que se establece en cuanto a la seguridad del laboratorio dentro de esta norma está alineado a lo que está establecido en la norma ISO 15190. Y por último también lo que nos manifiesta o nos encontramos en términos de requisitos dentro de esta norma para la toma y transporte de la muestra está también ya en sincronía con lo que nos representa o nos presenta, mejor dicho, la norma ISO 20658. Ok, vamos a ver otras cositas más de esta norma. Ventajas. Son múltiples las ventajas de contar con un laboratorio clínico que implementa esta norma. ¿Sí? De hecho, es notable el crecimiento que ha tenido en los diferentes países, la implementación de esta norma y la búsqueda de la obtención de la acreditación, sobre todo desde que inició la pandemia hasta la fecha, ¿no? Por lo que es bien importante entonces formarnos en esta materia. ¿Sí? Parte de las ventajas, se puede obtener un reconocimiento por tercera parte, es decir, por un organismo acreditador, puesto que esta es una norma, por ser una norma claramente de requisitos de competencia, es una norma que cuando queremos obtener el reconocimiento formal nos tenemos que dirigir ante un organismo acreditador, que es un organismo normalmente que opera en cada uno de los diferentes países y que además de tener su sistema de gestión establecido bajo la ISO 17011, también tiene una autoridad conferida por el Estado justamente para poder evaluar a los denominados organismos evaluadores de la conformidad y poder, una vez que determinen que cumplen con los requisitos de la norma que ellos se han dispuesto a implementar para poder demostrar su competencia, como es en este caso la 15189, es una norma entonces que es aplicable ¿por quién? Por aquellas organizaciones cuyo rubro de negocio forma parte de los organismos evaluadores de la conformidad. Eso es un laboratorio clínico, un organismo evaluador de la conformidad. Entonces, implementar un sistema de gestión bajo esta norma permite poder obtener ese reconocimiento de tercera parte por un organismo acreditador, sabiendo que la acreditación es de vital importancia porque esto ayuda a las organizaciones a conseguir múltiples contratos, a tener mayor credibilidad en los clientes. Si bien es cierto, se elevan un poco los costos, pues allá hay otras cosas que además se tienen que gestionar, que mantenerse, como es la acreditación. Definitivamente esto es un plus bastante alto a las organizaciones y le da mucha credibilidad, ¿sí? Por eso decimos acá, la mayoría de las personas, de hecho, suele tener preferencia por laboratorios acreditados, pues se tiene mayor confianza. Entonces, también permite mejorar la imagen del laboratorio ante los usuarios, clientes y o pacientes por el aumento de la confianza en sus resultados, mejora la reputación tanto nacional como internacional del laboratorio, ayuda a la reducción de riesgos que en los laboratorios clínicos son muchos, si bien es cierto en cada organización no hay, mejor dicho, no hay ninguna organización que esté exenta de riesgos, pues pero en efecto hay organizaciones que por el tipo de negocio que son, pues los riesgos son bastante altos y esto es parte clave de lo que sucede en un laboratorio clínico, ¿sí? El desarrollo continuo de las competencias del personal a través de planes de formación y de evaluación de la eficacia de los mismos. También tiene como ventaja el incremento en la rentabilidad como consecuencia de aportar mayor calidad en los productos y servicios y eficiencia en el proceso y la disminución de quejas, reclamos de los usuarios, clientes y o pacientes. Y también permite mejorar la efectividad. Fíjense que no mencioné nada más el término eficacia, ¿no? Porque cuando hablamos de eficacia,
pues simplemente es alcanzar los resultados previstos. Pero bueno, hacer las cosas bien, organizadas, planeadas, programadas, analizadas, le permite a un laboratorio no nada más alcanzar los resultados previstos, sino también optimizando de manera adecuada los recursos y de todas maneras alcanzando sus resultados previstos. Entonces, ¿cuál es el objeto y campo de aplicación de esta norma? Esta, como bien sabemos, es una norma internacional, pues es publicada, es elaborada, revisada y publicada por la Organización Internacional de Estandarización y es una norma que especifica los requisitos para la calidad y la competencia de los laboratorios clínicos. Entonces es una norma que es aplicable a laboratorios clínicos para el desarrollo de su sistema de gestión y para la evaluación de competencia. También es aplicable para confirmar o reconocer la competencia de laboratorios clínicos por parte de los usuarios, de las autoridades reguladoras y de los organismos de acreditación. Es decir, es aplicable para la organización que la va a adoptar para implementar su sistema de gestión, dándole respuesta a los requisitos de esta norma. Y también, pues, es la que toman como referencia algunas organizaciones para evaluar a ese laboratorio proveedor, por ejemplo, para hacer la auditoría de segunda parte, o por el organismo de acreditación como pues el documento de referencia donde se encuentran expresos los requisitos que va a evaluar en ese laboratorio clínico. Y un punto bastante importante que tiene esta versión del año 2022 es que también es aplicable a los análisis realizados cerca del paciente, que es lo que se le denomina POC, por sus siglas en inglés Point of Care Testing, ¿no? Que sabemos que en la versión anterior de la norma no se manejaba de esta manera, sino pues que teníamos que ir a tomar lo que estaba descrito en la norma ISO 22870, ¿no? Que la versión que estaba vigente era la del año 2016. Establecía los requisitos para las pruebas en el punto de atención, requisitos de calidad y competencias, eran para los denominados POP, ¿no? Ya es algo que está inmerso dentro de esta norma, por ende se dice que esta norma entonces está dejando, al salir la versión de este año 2022, ha dejado sin efecto a la ISO 22870, que antes teníamos que trabajarlas de maneras paralelas, ¿no? Objetivos. Bueno, esta norma busca promover el bienestar de los pacientes y la satisfacción de los usuarios de laboratorios mediante la confianza en la calidad y la competencia de los laboratorios clínicos, mediante el establecimiento de los requisitos para un laboratorio que planifique e implemente acciones para abordar los riesgos y oportunidades, mediante el abordaje de la gestión de riesgo, que ya sabemos que tenemos una norma de referencia para esta gestión de riesgo de laboratorios clínicos, que es la ISO 22367, ¿sí? En lo que concierne también a lo que es la seguridad del laboratorio, como ya lo había mencionado, entonces lo que expresa esta norma en función de la seguridad del laboratorio está alineado a lo que presenta la norma ISO 15190 y en lo que concierne a los requisitos relacionados a la toma de muestra están alineados a lo establecido en la norma ISO 20658. Y pues lo que acabábamos de mencionar, esta versión de la norma adopta los requisitos aplicables a los análisis realizados cerca del paciente POC y deja obsoleta la ISO 22870, que es una de las cosas que la norma enmarca como uno de los cambios más grandes que ha tenido esta versión de la norma. Entonces, de hecho, extrayendo expresamente lo que la norma nos menciona como sus principales cambios, sabiendo que tiene más cambios, pero bueno, este es el enfoque que ella le da como los principales, ¿sí? Porque además de lo que vamos a comentar acá, uno de los cambios que ha tenido también esta norma es un poco de la flexibilidad documentaria. Si bien sabemos que a pesar de todo es de las normas ISO que aún exige mayor documentación y que la va a seguir exigiendo, por supuesto es mucho más notable la carencia de procedimientos de manera expresa como lo veíamos en la versión anterior. ¿Sí? Hay un montón de procedimientos aún y de procesos también que lo más seguro cuando ya los llevemos a profundidad nos lleve a que sean documentados, sí, pero pues por supuesto hay una reducción prescriptiva de requisitos de procedimientos documentados, ¿no? Entonces, ¿qué nos refleja ella acá como sus principales cambios?
La alineación con la norma ISO IEC 17025 es una norma que podríamos decir a nivel estructural ya responde a lo que es la estructura de la 17025, con puntos más, puntos menos, que ya lo vamos a estar viendo por allí, pero ya vemos una estructura en términos de requisitos comunes. ¿Sí? Por ejemplo, si abrimos el capítulo 4 de la 17025, nos establece los requisitos generales. Si abrimos el capítulo 4 de la 15189, tenemos los requisitos generales, donde vemos la imparcialidad y la confidencialidad. Y así sucesivamente lo podemos ir viendo, por supuesto, con aspectos más y enfocados específicamente a lo que concierne la gestión de laboratorio clínico, que ya lo vamos a ir abordando, ¿no? También se han incorporado, como lo veníamos mencionando, los requisitos para los análisis realizados cerca del paciente, POC, Point of Card Testing, previamente incluidos, que anteriormente pues estaban incluidos en la 22.870, ¿sí? Y se hace un mayor énfasis a la gestión del riesgo. Este documento está destinado a utilizarse en todas las disciplinas de laboratorio clínico actualmente reconocidas y se puede aplicar de forma efectiva a otros servicios del cuidado de la salud, como diagnósticos por imágenes, terapia respiratoria, pruebas fisiológicas, bancos de sangre y servicios de transfusión. También nos menciona la misma norma, ¿sí? Por acá tenemos simplemente para recordar esos procesos claves en un laboratorio clínico, lo que es el proceso preanalítico, recordando que la misma norma lo define como aquellos procesos que comienzan cronológicamente a partir de la solicitud del usuario e incluyen la solicitud de análisis, la preparación e identificación del paciente, la toma de las muestras primarias y el transporte hasta el laboratorio y en el interior de este y que finalizan cuando comienza el análisis. ¿Por qué? Porque allí ya acaba lo que es el proceso preanalítico e inicia el siguiente, que es el proceso analítico, ¿sí? El proceso analítico está conformado por un conjunto de operaciones descritas ¿para qué? Para analizar de acuerdo con un método dado la muestra, o llamémosle el analito, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que es el proceso postanalítico, ¿sí? Que finalmente este es el que consiste en, pues ya poder, una vez que ha finalizado la fase analítica, este consiste en revisarla, en analizarla y pues en emitir lo que serían los resultados de esta fase, ¿no? Por acá entonces estamos hablando de revisión de resultados, de interpretación de resultados, transcripción de resultados, ¿sí? Hasta incluyendo pues lo que sería la liberación de esos resultados. Entonces, luego podemos ver que en la estructura de esta norma vamos a hacer un breve recorrido por lo que es la estructura de esta norma en la versión actual. Primeramente tenemos lo que es en el capítulo 1 el objeto y campo de aplicación, que de hecho lo acabamos de leer, ¿sí? Cuál es el objeto y dónde se aplica o cuál es la aplicabilidad de esta norma, ya lo acabamos de ver. Las referencias normativas, que básicamente ella nos hace mención a lo que es la 17025, ¿sí? Que es la norma de requisitos para los laboratorios de ensayo, para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Tenemos la norma ISO 17000, que es la norma de vocabulario de organismos evaluadores en lo que concierne a todo lo que es la evaluación de la conformidad. Y también nos referencia al vocabulario internacional de metrología. En términos y definiciones, tenemos una gran serie de términos y definiciones que lo vamos a estar abordando ya uno a uno en un próximo episodio, porque son bastantes y bien interesantes, porque siempre recomiendo que nunca se inicie a interpretar los requisitos de una norma si no comprendemos su propia terminología. En esta norma tenemos bastante terminología que es muy interesante que realmente la comprendamos y la manejemos de manera adecuada para que no malinterpretemos requisitos. Luego, acá simplemente una vista panorámica de lo que es la estructura de la norma. Y tenemos lo que es el capítulo 4, tal como lo vemos en la 17025, ¿cierto? Capítulo 4, donde nos establece los requisitos generales, donde vemos los requisitos relacionados a la imparcialidad, ¿sí? Donde nos menciona cosas muy similares a lo que es, podríamos ver en el 4.1 de la 17025, que en efecto siempre pues
nos termina, que aunque no nos mencione una matriz de riesgo, nos termina haciendo concluir en una matriz de riesgo, porque pues el laboratorio debe identificar los riesgos a la imparcialidad y debe implementar acciones para abordarlos, ¿no? Para asegurar que mitiga o elimina estos riesgos a la imparcialidad. ¿Sí? Tenemos luego en el capítulo, en el inciso 4.2 del capítulo 4, los requisitos relacionados a la confidencialidad, donde ahí sí vemos un poquito más de desglose, ¿no? Todo relacionado a la confidencialidad, pero la norma lo ha estructurado un poquito más complejo, ¿no? Nos establece primero unos requisitos relacionados a la gestión de la información y también luego a la liberación de la información. Parte de lo que le ha preocupado a esta norma en el inciso 4.2, ¿no? En el 4.3 tenemos lo que son los requisitos relativos a los pacientes. En el capítulo 5, si queremos hacer referencia a la 17025, se le llama requisitos relativos a la estructura. En esta versión, mejor dicho, en esta norma, que es la 15189, lo vemos como requisitos estructurales y de gobernanza, ¿sí? Nos establecen el 5.1 los requisitos relacionados a que la organización debe ser una entidad legalmente constituida, inclusive nos hace un poco del foco de si es un laboratorio gubernamental, entonces se entiende que es una entidad legal como parte de esa entidad gubernamental, ¿no? Tenemos en el 5.2 lo que son los requisitos relacionados para el director de laboratorio. Entonces ya vemos que a diferencia de la 17025, que esta figura no la vemos por ninguna parte, no quiere decir que la organización no la pueda tener, por supuesto que sí, pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero no lo vemos así de manera expresa. Aquí sí, en la 15189 sí vemos esa figura de director de laboratorio en el 5.2, en el 5.3. Bueno, antes de hablar del 5.3, un poquito para expandir un poco más este 5.2, fíjense que en el 5.2 nos dice que debemos tener un director de laboratorio, ¿sí? Y allí en específico, en el 5.2.1 nos habla de la competencia o de los requisitos de competencia del director de laboratorio. Luego nos habla de los requisitos de las responsabilidades del director de laboratorio y luego hasta nos aborda una serie de especificaciones relacionadas a la delegación de obligaciones. Entonces nos preguntamos, Norqui, ¿y el director de laboratorio puede delegar obligaciones? Sí. ¿Sí? Y eso es justamente lo que vamos a profundizar en el 5.3 de esta norma. El 5.2.3. ¿sí? El 5.3 sí nos hace mención a los requisitos de las actividades de laboratorio, donde tenemos expresas unos puntos allí de generalidades, el cumplimiento de los requisitos, de las actividades de asesoramiento. Luego en el 5.4 que tenemos lo que son los requisitos relacionados a la estructura y a la autoridad. Tenemos allí de igual manera algunos requisitos generales y otros requisitos relacionados con lo que es la gestión de la calidad. En el 5.5 vemos los requisitos expresos de los objetivos y políticas. Y en el 5.6 de gestión del riesgo. El 6, que ya empiezan a ser los más largos, tal como pasa en la 17025, los requisitos más largos lo vemos en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Entonces, en el capítulo 6 tenemos primeramente, como vemos acá, lo que son las generalidades, ¿no? Luego tenemos en el 6.2 los requisitos relativos al personal, donde allí vemos los requisitos relacionados con la competencia, con la autorización, con la formación y desarrollo profesional, con los registros del personal que son requeridos. Luego en el 6.3 tenemos los requisitos relacionados a las instalaciones y a las condiciones ambientales, donde de igual manera allí comienza con una serie de especificaciones generales. Luego con los requisitos relacionados a los controles de las instalaciones, a las instalaciones de almacenamiento, a las instalaciones para el personal que realiza actividades en ese laboratorio clínico, a las instalaciones para la toma de muestra, a las instalaciones en general, ¿no? Para poder realizar de manera adecuada las actividades de laboratorio. Luego tenemos en el inciso 6.4 que nos habla de los requisitos relacionados al equipamiento. Esto es un requisito también que se vuelve bastante complejo, ¿no? Recordando, como lo decía al inicio, que el término equipamiento engloba bastante, ¿no? Engloba equipos, instrumentos, hardware, software,
materiales de referencia, medidas materializadas, bueno, escasamente hablamos de medidas materializadas en un laboratorio clínico, pero bueno, de todas maneras, toda esta terminología está englobada dentro de ese término equipamiento. Entonces, dentro del equipamiento tenemos algunas generalidades, requisitos propios del equipamiento, ¿no? Una serie de requisitos específicamente para lo que es la aceptación del equipamiento, esos procesos de verificación, de poder saber si está apto o no, a lo que son las instrucciones de uso del equipamiento, a lo referido al mantenimiento y a la reparación del equipamiento, a la notificación de incidentes adversos del equipamiento, a los registros del equipamiento. En el 6.5 tenemos lo que concierne a la calibración y trazabilidad meteorológica del equipamiento cuando la trazabilidad meteorológica es requerida. ¿Sí? Por allí justamente cuando lleguemos al 6.5 vamos a profundizar bastante porque justamente hay que recordar que hay algunos tipos de equipamiento cuya trazabilidad no es posible. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de equipamiento? Justo eso lo vamos a profundizar ampliamente, ¿no? Tenemos en el 6.6 lo relativo a lo que son los reactivos y materiales consumibles, ¿sí? Allí tenemos una serie de requisitos también detallados para lo que son los reactivos y materiales consumibles en lo que concierne a las pruebas de aceptación, en lo que concierne a la gestión de inventario, a las instrucciones de uso, a la notificación de incidentes adversos y los registros que estos tienen que ir generando consigo, ¿no? Luego tenemos en el 6.7 los requisitos relacionados a los acuerdos de prestación del servicio, y en el 6.8 a lo que concierne a los productos y servicios proporcionados por un externo, ¿sí? Que justamente allí vamos a tener también una serie de requisitos generales y unos específicos a lo que es los laboratorios de derivación y consultores, y también a lo que concierne a la revisión y aprobación de productos y servicios suministrados por un externo. Ya luego tenemos los requisitos relativos del proceso, ¿sí? En el capítulo 7, donde el primero de ellos está relacionado a lo que es las generalidades. El 7.2 ya tenemos todo lo que concierne a los procesos preanalíticos, donde también vamos a encontrarnos generalidades, información de laboratorio para el paciente y usuario, en los requisitos que conciernen a la solicitud de análisis de laboratorio, para la toma y manipulación de la muestra primaria, en los requisitos relativos al transporte de la muestra, en lo que concierne a la recepción de la muestra, a la manipulación, preparación, almacenamiento de todo lo que concierne al preanálisis, ¿no? Tenemos luego en el 7.3, acá en la imagen lo vemos, en la pantalla la vemos cortico, pero es una de las cosas más complejas y extensas que tenemos en esta norma, ¿no? En el 7.3 tenemos lo que concierne los procesos analíticos o de análisis, donde también tenemos algunos requisitos de generalidades, luego requisitos de verificación de los métodos, de validación de métodos, ¿sí? Recuerden que hay una diferencia bastante importante entre lo que es verificación y validación de métodos. De todas maneras, esto también lo vamos a profundizar, ¿sí? En lo que concierne a la evaluación de la incertidumbre de medición, un punto pues bastante importante. En lo que concierne a los requisitos de los intervalos de referencias biológicos y los límites de decisión clínica. También dentro de este punto tenemos lo que concerniente a la documentación de los procedimientos analíticos, al aseguramiento de la validez de los resultados de análisis, y pues en el 7.4 tenemos ya lo que concierne a los procesos post-analíticos, ¿sí? Bastante tela que cortar vamos a tener en estos puntos. Allí tenemos lo concerniente a los informes de resultados, a la manipulación post-analítica de muestras. En el 7.5 tenemos los requisitos referidos al trabajo no conforme, ¿ya? En el 7.6 al control de datos y gestión de la información, porque como lo venía diciendo al principio, pues donde se traslade esa data, se procesa esa data y finalmente se convierta en resultado a comunicar, tiene que el laboratorio asegurarse de que eso es fiable, de que eso no se está alterando. ¿Sí? En el 7.7 tenemos los requisitos relativos a quejas y en el 7.8 los requisitos relativos a la planificación de la continuidad
y preparación para emergencias. Y por último, ya tenemos así como quien dice lo más, un poco más eh, amigable, ¿sí? Porque ya todo lo que hemos visto anteriormente es bastante técnico. Ya aquí tenemos como quien dice la base de lo que es el sistema de gestión, los requisitos relativos al sistema de gestión, que es el capítulo 8, que está completamente así alineado como lo vemos en la 17025, ¿sí? Con alineaciones parciales. ¿Por qué lo digo parcial? Para que luego no vengan a decir, oye, Norquis, dijiste que está completamente alineado y no lo está completamente, ¿sí? Porque si nos vamos a encontrar algunas cositas por allí donde cabemos punticos más, punticos que no lo vemos de esa manera, de manera expresa en la 17025, ¿no? De hecho, esta misma norma tiene un anexo donde establece la relación entre lo que son los requisitos en la 15189 versus lo que requisitos en la 17025, ¿no? Eso también lo vamos a profundizar. Tenemos entonces primeramente los requisitos generales en el 8.1, muy similar a lo que vemos en la 25, en la 17025. Acá vemos este tema de la opción A y la opción B en teoría, ¿no? De un laboratorio que tiene implementada la ISO 9001, tiene que de todas maneras, se dice entonces que cumple con la intención por lo menos de todos estos requisitos que están acá y tiene que ver cómo da respuesta entonces del 4 hasta el 7, ¿verdad? Y aquella organización que no tiene ningún otro sistema de gestión implementado, bueno, está de cero y tiene que pues ver cómo cumple todo desde el 4 hasta el 8. El 8.2 nos establece lo que son los requisitos relacionados con los documentos del sistema de gestión, donde nos habla de algunas generalidades, del cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad, del conocimiento del sistema de gestión de la calidad. Este es un punto bien bonito por allí que luego profundizaremos. En los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad, de las competencias y la calidad, de las evidencias y compromisos de la documentación del sistema de gestión, de los accesos del personal a la documentación del sistema de gestión, ¿sí? Que es muy similar todo lo que vemos en la 17025, solo que acá lo vemos con subtítulos y todos, ¿no? En el 8.2 de la 17025 lo vemos todo de corrida entre el apartado 8.2, así a secas, ¿no? Sin subtítulos. Ya en el 8.3 tenemos lo que concierne al control de documentos del sistema de gestión, donde tenemos algunas generalidades, el control de documentos del sistema de gestión, donde tenemos también lo que concierne luego en el 8.4 el control de los registros, que allí nos va mencionando sobre la creación, la modificación, la conservación de los registros, ¿sí? En el 8.5 que vemos lo que concierne a las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades y la mejora, ¿sí? Donde allí nos habla enfáticamente de los riesgos de manera general en ese sistema de gestión de laboratorio clínico, que justamente allí nos vamos a apoyar bastante en lo que nos menciona la 22.367, ¿no? Luego tenemos lo que es el 8.6, que es relacionado a los requisitos de mejora, donde enfáticamente la norma en este punto nos hace bastante énfasis a la importancia de obtener la retroalimentación y de tener evidencia de esa retroalimentación de los clientes, de los usuarios, de los pacientes, pues, y de inclusive del personal del laboratorio, ¿sí? Como parte entonces de donde identifica y selecciona las mejoras a abordar. Luego tenemos lo que concierne a los requisitos relacionados con las no conformidades y acciones correctivas, ¿ya? Donde nos especifica las acciones cuando ocurre una no conformidad, donde también nos aborda el tema de la eficacia, de la importancia de que el laboratorio evalúe la eficacia de las acciones correctivas, del registro de las no conformidades y acciones correctivas. En el 8.8 nos dice evaluaciones. Fíjense que por eso digo, no nos lo vemos de manera así completamente alineada, ¿verdad? Porque si nosotros abrimos la 17025, en el 8.8 que nos encontramos auditorías internas, ¿sí? Y las auditorías internas acá están dentro de este 8.8, pero al título le ha llamado evaluaciones. Y allí ha contemplado otra serie de cuestiones, ¿no? Ha establecido en el 881 unos requisitos generales, en el 882 los indicadores, que este es un punto de vital importancia que también vamos a profundizar muy bonito en lo que concierne entonces a los indicadores en un sistema de gestión de laboratorio clínico, y los requisitos relacionados a las auditorías internas. Y por último, tenemos los requisitos relativos a la revisión por la dirección, ¿sí? Luego,
eso es a términos de requisitos, hasta ahí llega la norma. Luego nos encontramos tres anexos bastante interesantes. En el anexo A es un anexo normativo que establece los requisitos adicionales para los análisis realizados cerca del paciente POC, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de los otros dos, este no es informativo, es un anexo normativo, ¿sí? Ahí vemos requisitos. En cambio, en el anexo B y en el anexo C, muy bien la norma nos hace énfasis, simplemente es un anexo informativo. Y nos habla pues sobre la comparación entre las normas ISO 9001 e ISO 15189. Importante acá dice 2023 porque esto está extraído de la norma, pues nosotros pues como entidad que operamos en el Perú, adquirimos las normas pues directamente compradas desde el organismo normalizador y en efecto pues el INACAL, en este caso que es el organismo normalizador del Perú, ha publicado la 15189 justamente recién ahorita el 8 de febrero. Entonces ha salido como 15189 versión 2023, ¿no? Publicada por este organismo normalizador, pero es exactamente lo que decimos en la versión del año 2022, ¿no? Y luego tenemos en el anexo C, también es un anexo informativo que nos habla sobre la comparación entre las normas ISO 15189 de la versión pasada, que es la del año 2012, y esta versión que es la actual. Sí, y ya con esto entonces estaría finalizando lo que es esa pequeña introducción a la norma ISO 15189 al hablar de la estructura de la norma. He querido conversar otras cositas con ustedes, algunas consideraciones, ¿no? Esta nueva versión de la norma tiene 334 dB. Yo en lo particular no soy partidaria de recordar o de contar los dB, pero en virtud de que casi siempre es una pregunta que suelen hacer, bueno, sí, pues en efecto, son 334 dB y 12 deberían. Y alguna, ojo, muy importante la acotación que estoy haciendo, algunas de las documentaciones requeridas, estamos mencionándola acá, algunas, hay un montón más que pues definitivamente están allí inmersas en la norma y tendremos que explayarnos mucho más, que justamente es lo que vamos a hacer en el curso completo de la norma 15189. Pero vamos a comentarlo, ¿no? Alguna de la documentación requerida, un laboratorio clínico debe contar con procedimiento o procedimientos de personal, ¿sí? Porque digo la S, porque la misma norma no las menciona, porque hay organizaciones que deciden tenerlo todo en un mismo documento, porque su sistémica se lo permite, y otras que tienen varios, uno para la autorización del personal, otro para la formación, etcétera, ¿no? Procedimientos de aceptación del equipamiento, procedimiento de calibración de equipo, de aquel equipamiento que de manera directa o indirectamente afectan a los resultados del análisis, procedimiento para establecer y revisar periódicamente los acuerdos para proporcionar las actividades de laboratorio, procedimiento de revisión y aprobación de productos y servicios suministrados externamente. También tenemos que contar con procedimientos para todas las actividades preanalíticas, procedimientos para gestionar las solicitudes verbales de análisis, procedimiento para la toma de muestra y manipulación de las muestras primarias, procedimientos para las excepciones para la aceptación de la muestra, procedimientos e instalaciones para la manipulación, preparación y almacenamiento preanalítico, procedimiento para la verificación del método. También tenemos que contar con procedimientos, muy importante, valga la redundancia de la S, porque va a ser tantos métodos hagamos en el laboratorio, entonces, ¿bajo qué procedimiento lo hacemos, no? Procedimientos analíticos, procedimientos para el aseguramiento de la validez de los resultados, que esto va a incluir tanto el procedimiento de IQC, es decir, de los controles de calidad internos, como el procedimiento que tenga consigo lo que es la participación, programación, revisión y análisis de resultados de lo que concierne a los ensayos de actitud, que se le suele llamar o denominar aseguramiento de calidad externo. Y también allí estaríamos viendo lo que concierne a las comparaciones interlaboratorios, diferentes ensayos de actitud, en el caso de ser requerido como parte del seguimiento de la competencia de laboratorio, de análisis especiales que se requieran, etcétera, ¿no? Procedimiento de notificación al usuario, procedimiento de trabajo no conforme, proceso de la queja, riesgos a la imparcialidad, programas como de inducción, formación continua, mantenimiento preventivo, calibración, políticas, objetivos e indicadores, ¿sí? Recordando que esta política, objetivos e indicadores deben abordar ¿qué? La competencia, la calidad y la operación coherente del laboratorio.
¿sí? No se olviden estos puntos, por eso es que lo vamos a profundizar bastante cuando lleguemos a objetivos e indicadores en el curso completo, ¿no? Y bueno, registros, que eso sí, pues no nos quedaríamos muy cortos o el tiempo tendríamos que hablar demasiado para poder mencionar lo que son los registros, porque son muchísimos, ¿verdad? Esos registros requeridos en un sistema de gestión de laboratorio clínico, pero ya los vamos a estar también profundizando. Bueno, entonces esto es una breve introducción de lo que es la norma 15189 y un énfasis a lo que es la versión vigente, que es la versión del año 2022, ¿sí? Esto es una pequeña introducción proporcionada por mi persona, Norquis Hurtado, de Caime Consulting, ¿no? Pues recordarle que por acá pueden encontrarnos todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Caime Consulting, en LinkedIn, como Caime Consulting, y por supuesto en nuestra página web, www.caimeconsulting.com, que cuando se van a la sesión de cursos, pueden ver todos los cursos que tenemos programados y en especial el curso completo de esta norma, que justamente ya estamos a pocos días, entonces no se queden por fuera porque va a estar súper bueno. Vamos a tener sesiones en vivos, que son masterclass, pero también van a tener acceso a la plataforma académica, donde para cada uno de estos puntos también donde he hecho bastante énfasis, indicadores, gestión de riesgo, bajo esta norma, 22.367 y todos aquellos puntos que requieren incluso más, una atención más, algo más de tiempo, también lo vamos a encontrar con material compartido y videos compartidos en nuestra plataforma académica de http://academia.caimeconsulting.com, ¿sí? Entonces, acá pueden encontrar toda la información a nuestro curso y también son la que se les va a dejar en nuestros comentarios para que puedan acceder a la información de este curso que de hecho está aún en una super oferta, ¿no? También nos pueden acompañar en nuestro grupo de WhatsApp de Caime Consulting, escaneando el código QR, que es donde también se pueden ir enterando de información y podemos ir compartiendo sobre este tema y diversa temática en materia de sistemas de gestión. Entonces, pues los esperamos para profundizar en todos aquellos puntos importantísimos de esta norma en su nueva versión. Los esperamos.